Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Verdad Plural. Hace un par de días la Corte Constitucional precisó que no todas las peleas, no todas las riñas que se dan entre particulares a través de las redes sociales o de las plataformas digitales como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tienen que tener la intervención de un juez de la República. Sin embargo, dijo la misma Corte Constitucional que la libertad de expresión no puede ir en contravía del derecho que tenemos todas las personas de vivir sin humillación. Este es el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural. ¿Se deben judicializar los insultos y los maltratos que se dan a través de las redes sociales? Para participar, ustedes pueden hacer uso de nuestras redes sociales, un buen uso, como siempre lo hacen todos los seguidores de Teleantioquia. Nos pueden entregar todos sus comentarios y sus opiniones en Twitter y en Instagram, que estamos con @Teleantioquia, #Verdad Plural, y en Facebook con Canal Teleantioquia. Para desarrollar este tema hemos invitado a dos expertos en la materia, no tanto en las redes sociales, sino lo que tiene que ver con derecho. Por eso tenemos acá hoy al doctor Alexander Díaz Gómez. Él es abogado, magíster en Derecho, conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Procesal, y es docente de las universidades del Rosario y del CES. Doctor Alexander, gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Y digo nuevamente porque usted ya había estado acá en Verdad Plural con otro de esos temas que tanto nos gustan. Gracias, doctor Alexander, bienvenido. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a la teleaudiencia y el distinguido colega, por supuesto. Y ese distinguido colega es el doctor Carlos Mario Medellín Cáceres, quien también repite acá en Verdad Plural. Él es abogado litigante, corredactor del Código de Policía de Antioquia y también es corredactor del Código de Convivencia de Medellín, profesor universitario, asesor de la Policía Nacional y hoy también es especialista del derecho ante las altas cortes. Doctor Carlos Medellín, gracias por volver a aceptar la invitación a Verdad Plural. Bueno, sí, gracias a ti por la invitación y gracias a todos por estar pendientes de este programa. Les vamos a presentar a todos nuestros televidentes una nota que nos preparó nuestro periodista Freddy Escobar sobre ese anuncio que hizo la Corte Constitucional de decir que no todas las peleas en redes sociales deben contar con la intervención de un juez de la República. Veamos. La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró pertinente no poner restricciones a lo que un ciudadano expresa en redes sociales. La determinación se registró luego de revisar 4 tutelas acumuladas en las cuales los demandantes alegaban insultos y calumnias en su contra. La Corte Constitucional aseguró que no hay una regla universal que aplique para todas las situaciones, pero sí dio algunas líneas que se deberán tener en cuenta a la hora de estudiar tutelas en las que se deba ponderar si hay grave afectación a los derechos de un ciudadano contra el que se publique un mensaje en Facebook o en Twitter. La decisión argumenta que no hay que judicializar todos los malos tratos en las redes sociales, razón que no comparten muchas personas que alegan que se debe revisar el tema. ¿Deben judicializarse los malos tratos e insultos expresados por redes sociales? Hoy, en Verdad Plural. Y empecemos planteándole a nuestros invitados la pregunta que le hacemos a ustedes. ¿Se deben judicializar los insultos y los malos tratos en las redes sociales? Empecemos con el doctor Carlos Medellín. ¿Usted cree, doctor, que se deben judicializar? No, en lo personal creo que no se deben judicializar. Pero desde el punto de partida de qué judicializar, yo creo que lo que dijo la Corte fue frente al tema de censurar la posibilidad de dialogar a través de las redes sociales. Porque judicializar es acceder a la administración de justicia y todos tenemos derecho a acceder a la administración de justicia. Entonces habría que entender en sí qué es lo que pretende la Corte desde el punto de vista de la palabra judicializar. Porque tratándose a los procesos mismos que entabló o que viene a relación la misma Corte, hay un proceso nuestro que fue tomado en revisión
Y en ese caso, en juzgado de primera y segunda instancia, aquí en la ciudad de Medellín, no se declararon que no se había vulnerado el derecho, porque el señor estaba pidiendo era que se le protegiera el derecho al trabajo, no al buen nombre y a la honra. Sí. Y que creo que entonces por eso la Corte dice, no es este medio, la tutela, para llegar a judicializar ese hecho. Doctor Alexander Díaz, ¿usted considera que se deben judicializar estos malos tratos, las injurias, las calumnias y todo esto que se da a través de las redes sociales? Por supuesto que sí, debe ser judicializado. Y debe ser judicializado porque nosotros nos encontramos en un Estado social de derecho. En un Estado social de derecho, entonces debe haber una regla, ¿cierto? El respeto a la dignidad de las personas, a su buen nombre y a su honra. Entonces, cuando se permiten este tipo de conductas, bajo la mampara o la excusa que es que estamos protegiendo la libertad de expresión, me parece que se corre un gran riesgo dentro de una democracia y es una patente de corso para que se atente incluso frente a la vida de las personas, a su integridad, la integridad de su familia, porque estamos frente a una sociedad que la sociedad es extremadamente violenta. Entonces, una persona que detente un cargo público, un empresario o un tipo común y corriente puede recibir un comentario de estos en una red social que puede conllevar a que haya un acto en contra de su vida. Pienso que la Corte Constitucional tiene un problema estructural desde el punto de vista de la argumentación jurídica y le digo por qué. La Corte desde hace varios años hacia acá se fundamenta en una teoría que se llama la teoría de los pesos, formulada por Robert Alexy, que es un tratadista, un teórico del derecho. Entonces el hombre dice lo siguiente, y lo explicaré, trataré de explicarlo de forma sencilla, porque estos temas son de teoría del derecho y requieren una formación un poco más amplia. Para todos nuestros televidentes. Exacto. Que puedan comprender este tema que de verdad que nos tiene a muchos angustiados, porque no sabemos qué puede ser humillación, qué puede ser un maltrato, qué puede ser un señalamiento que se puede hacer a través de una red social. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con este sistema de interpretación? Estamos evaluando qué es más importante, si la libertad de expresión o el derecho a la honra, al buen nombre de una persona. ¿Qué dice la Corte? En últimas, en conclusión, depende del caso. Cuando la Corte hace ese ejercicio de ponderación, cuando hace esa comparación, esa es una comparación que es valorativa y es eminentemente discrecional. ¿Qué significa eso? Depende de cómo esté yo como magistrado ese día. En conclusión es así. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se toman una serie de conceptos, de ideologías que tienen los magistrados en un momento dado para darle un manto de objetividad a lo que no es objetivo. Entonces, si un día me pareció que había que proteger el derecho al honor de la persona, lo hago. Al día siguiente, la libertad de expresión, lo hago. Y no hay unas reglas claras en ese sentido. Y eso conlleva algo que es aún más grave dentro de una democracia. ¿Y qué es lo que sucede? Se torna casuista y no solamente eso, sino que se está incentivando el activismo o el decisionismo judicial. ¿En qué consiste eso? En que los jueces no están tomando las decisiones con base en la normativa como debe ser. Ese es el motivo por el cual la Corte Constitucional, por ejemplo, dice, esta norma es inconstitucional como se escribió, pero para que no lo sea, entonces debe ser entendida de esta manera. ¿Qué está haciendo ahí? Está legislando. Y está dejando que muchos de los ciudadanos pues no entendamos realmente entonces cuál es el alcance de la decisión de la Corte Constitucional cuando dice que no todas las peleas tienen que tener la intervención de un juez de la República, doctor Carlos. Es que ese es el problema, y lo dice el doctor muy claramente, es el análisis es personal, o sea, es un tema bastante subjetivo. La Corte sí ha dado unas reglas frente al tema de la protección de la honra y ha dicho la honra desde qué perspectiva, desde la perspectiva personal y desde la perspectiva legal, y ha dado unas reglas frente al tema. Y entonces, en las últimas sentencias, por ejemplo la 155 del 2019,
la Corte llama a declarar a la persona que puso los mensajes en Facebook. Sí. Ese es un caso en Bucaramanga donde una persona la retiran de un hospital y entonces ella pone unos mensajes en Facebook diciendo que el gerente y que muchos otros que son unos corruptos, que etcétera, etcétera. Ellos tutelan. En primera y en segunda instancia ahora sale a favor del fallo y la Corte lo revoca en marzo de este año, advirtiendo que cuál era la intencionalidad de la persona. Y la llama a declarar y decir, bien, ¿cuál es la intención suya al poner esos mensajes en Facebook? Mi intención era calmar mi rabia y mi intención no era denunciarlo a él, sino era mi percepción de la que sentía por él en ese momento. ¿Por qué en nuestro ordenamiento jurídico ya no está tipificado ese, o sea, podríamos decir atenuante de uno no puede matar homicidio por rabia e intenso dolor? Si se están desahogando, podría decir lo mismo. Esa persona se está desahogando y entonces no tiene ningún límite y empieza a escribir lo que sea y habrá otros tantos en las redes sociales que lo están siguiendo y dice, sí, pobrecito, es que a mí también me echaron no solamente de ese hospital, sino que a mí me echaron de otro hospital, pero en otro departamento. Es el mismo daño que se le está causando a la gente. Pero ahí es donde apunta la Corte, dice, ¿cuál es el daño efectivo que se hizo? ¿Y cuál fue el derecho que él pretendió que le protegiera? Que creo que es el meollo del asunto. ¿Cuál es el derecho que usted está solicitando que le protejan? No que estén diciendo algo en las redes sobre él. En el caso específico que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Medellín, nuestro cliente en Facebook puso de Julanito de tal, no lo contraten como administrador de edificios porque es un ladrón. Algo así parecido. Y su hijo lo replicó. Entonces, tutelan a las dos personas. Pero la tutela fue dirigida no a la protección del buen nombre, la dignidad, sino que con ese mensaje él iba a perder su empleo. Y la Corte, pues entonces, no ha salido el fallo en la Corte, pero eso lo analizó también en este fallo que va a salir. Pero aquí en primera y segunda instancia, los juzgados dijeron, pues que eso es otro objeto de otro asunto, no logró demostrar, porque eso es demostrativo también, no logró demostrar que en realidad se afectó su empleo por esas publicaciones. La Corte también entonces a principios de este año, que eso... Pero no se afectó el empleo, pero sí le estaba imputando un delito y está contra el buen problema, nombre, entonces puede que salga ese empleo, ya no lo van a... ¿Qué fue lo que él buscó por protección? El derecho al trabajo. Entonces la Corte le dice, pues para eso hay otras instancias. Okay. Y creo que allí también hay el problema de la tutelitis que tenemos en Colombia. Todo lo queremos solucionar por tutela. Y es lógico, porque es que la tutela tiene dos principios básicos. La inmediatez, ¿cierto? Porque es la más rápida, más expedita. En 10 días se resuelve. Pero hay otro, que es la subsidiariedad. O sea, si hay otras normas o si hay otros mecanismos para resolver el asunto, pues necesariamente no es la tutela. Salvo que si no se resuelve a través de la tutela en ese momento, el mecanismo sería inocuo cuando se resuelva. Entonces, ese es lo que ha pretendido la Corte, que el juez analice desde la proporcionalidad, razonabilidad y la necesidad de fallar la tutela en cada caso particular. Y debemos analizar nosotros, los consumidores de las redes sociales, los usuarios y los prosumidores de las redes sociales, debemos analizar si cuando estamos escribiendo, si le damos el enviar, si con lo que estamos diciendo estamos afectando el buen nombre de una persona, estamos afectando su derecho al trabajo, estamos afectando su reputación. Pensemos, analicemos, las redes sociales no pueden convertirse en un campo de batalla donde todos los odios estén permitidos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos a Verdad Plural. Hoy la pregunta que estamos tratando de responder es si se debe judicializar los malos tratos y las injurias en las redes sociales. Ustedes pueden participar a través de las redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Ahí lo están viendo ustedes en este momento en pantalla. Y también consultamos a algunos de los transeúntes aquí en la ciudad de Medellín y esto fue lo que nos respondieron.
Sí, realmente sí. Yo considero que el buen trato hacia las demás personas debe ser primordial, es decir, debe ser primero que todo. Yo pensaría que es más de cultura, no es como para tanto, sino que ya eso es criterio de cada persona. Obviamente pues las redes sociales no se deberían de usar para eso. Se deben de judicializar. Digamos, no es el medio para uno expresarse, para todo hay un control y ese no es el camino. Pues creo que es algo muy cultural, ¿cierto? Tiene que ver más con los valores de la casa, del hogar y castigar, no, ¿para qué? Un castigo, ¿no? Eso es algo que no pasa más allá de lo verbal. No, claro que sí, eso lo deben de sancionar, puesto que las personas están muy vulnerables pues, a los maltratos, a insultos y a denuncias que muchas veces no corresponden. Doctor Alexander, de acuerdo con lo que usted ha analizado sobre este tema, ¿qué puede hacer una persona que se siente que está siendo difamada por las redes sociales, que le están imputando algunos hechos deshonrosos? ¿Qué podría hacer entonces en este caso una persona si eso no es sistemático, sino que fue una frase que dijeron y le dio retweet muchísimas personas? Me parece que estando en un estado social de derecho como en el que nos encontramos, debe haber unas garantías para el ciudadano y se presentan unos comportamientos que deben ser sancionados, pero no porque lo diga yo. Se presentan dos fenómenos, Mabel, en este punto. El primero, el del abuso del derecho. ¿Quién dijo que el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión lo puedo ejercer vulnerando el derecho del otro? Ese es un principio antiquísimo dentro del derecho. Y el otro, que me parece mucho más grave, es el principio de igualdad. ¿Cuáles son los raseros que tiene la Corte Constitucional o cualquier juez para determinar si se le vulnera o no un derecho al honor o a la libertad de expresión al otro? No hay unas reglas claras, tenemos un casuismo por parte de la Corte. Sin embargo, si el ciudadano ve que sus derechos a la honra, al buen nombre, se ven conculcados, a su dignidad, yo pensaría primero en entablar la acción constitucional. Siendo claros, eso me está ocasionando unos perjuicios, porque si bien es cierto que, como lo anotaba el distinguido colega, la tutela es un mecanismo extraordinario, ¿sí? También hay que mirar la inmediatez, porque si tengo que esperar en un sistema donde hay una impunidad del 99%, el resultado de la denuncia en la jurisdicción penal, estoy muerto. Entonces, tengo que ejercer mi derecho acudiendo a la jurisdicción constitucional para que me dé esa protección, porque es que estamos hablando de ataques que pueden llegar a atentar contra la vida, contra otros derechos como el trabajo, etc. Y en el planteamiento que proponía el colega, dice, pero es que la persona que entabló la acción de tutela estaba refiriendo a que se le protegiera su derecho al trabajo y no su derecho al honor. Es que también se ve afectado, porque si yo tengo un negocio o una ocupación determinada y me dicen que yo soy un estafador, entonces ¿cómo no me va a afectar eso en mi derecho? Se da como consecuencia de... ¿Y ahí qué podría hacer de pronto uno, doctor Carlos Medellín, si uno dice, no, pues la justicia en Colombia es lenta, con tantos procesos, con tanta, usted lo decía ahora, tanta tutelitis? ¿A dónde más pudiera uno acudir? De pronto a los mismos, ¿cómo se llaman? Los operadores de las redes sociales y hacer esta denuncia y de pronto con una denuncia, la copia a la fiscalía para que retiren esos mensajes en las redes sociales. Bueno, las redes sociales tienen unos mecanismos en los cuales se hace la solicitud para que se bloquee cierta información. Lo que pasa es que eso no es inmediato también. Y lo otro es que no hay norma en Colombia que hable sobre el tema, que regularice el tema. Y creo que allí es también donde divaga mucho la Corte, como decía el doctor, que son análisis muy profundos, pero también muy de lo que yo considero, ¿cierto? Desde mi afectación propia. Entonces, a nivel policivo, por ejemplo, podríamos decir que hay unas normas de convivencia que podrían traerse a colación a las redes sociales.
Lo que pasa es que no se ha reglamentado sobre el tema y se debería reglamentar. Hay muchas situaciones que suceden de la convivencia que está en las redes sociales y que podría tratarse a través de las inspecciones de policía o de las estaciones de policía, a través del proceso verbal inmediato, el proceso verbal abreviado de la Policía Nacional y de los inspectores de policía, que serían más expeditos y más rápidos. Pero no hay reglamentación al respecto. Y en eso la Corte debería también analizar. Estamos esperando qué sale en este fallo, porque hay mucha expectativa. Salió simplemente en un acta, en una rueda de prensa, lo que tú dices, no se va a judicializar, pero en realidad no hemos visto la sentencia no ha salido aún. Quedamos de todas maneras los colombianos pues preocupados porque, lo digo por ejemplo en mi caso, uno se siente entonces que está en un campo de batalla o recuerda uno más bien los inicios de la humanidad que no había leyes para nada. Por eso es que nace el derecho para poder regular esas relaciones entre los seres humanos y entonces esas relaciones ahora ya no están aquí en la tierra, en el piso, sino que están arriba, en una nube. ¿Qué pasa en esa nube? ¿Qué vamos a hacer, doctor? Sobre el planteamiento que propone el colega, yo le digo, si usted está esperando una reglamentación, nunca la va a tener porque eso es imposible, imposible. Que el derecho reglamente la tecnología, es imposible. Pero sí se puede acudir a unos criterios medianamente objetivos que pueda tener el juez. Un criterio formulado por Michel Tarufo, que es un gran procesalista, él dice, acudamos a las máximas de la experiencia. ¿Qué es eso? Son un conjunto de conceptos que se han acuñado y que hacen parte del patrimonio cultural de una comunidad. Le pongo un ejemplo para que me entienda muy corto. Cuando uno va a un banco a hacer una consignación, usted tiene billetes de varias denominaciones y el que recibe el dinero revisa cuando son de alta denominación. Si es un billete de 1.000 o de 2.000, no lo revisa. ¿Por qué? ¿Eso dónde está? ¿Quién lo enseñó? Eso deviene de las reglas de la experiencia y de las reglas de la vida, porque el que va a falsificar, falsifica uno de alta denominación. Es un ejemplo muy coloquial para que me entiendan que hay unas reglas que no necesitan estar escritas, todo no requiere estar escrito. Infortunadamente, nosotros hacemos parte de un sistema legal que se llama el Civil Law. ¿En qué concluye esto? Que todo tiene que estar escrito, tiene que haber la resolución, la ley, la circular, y cuando salen todos estos ya la conducta está en desueto. En cambio, en otros sistemas, por ejemplo en los Estados Unidos con el Common Law, es distinto. Yo no necesito que todo esté escrito, porque para eso tengo al juez. Señores, nos acaba el programa. Definitivamente vamos a ver si podemos hacer Verdad Plural de 1 hora, porque 30 minutos no da para poder conocer todas las opiniones y los conceptos de los expertos que siempre traemos acá a Verdad Plural. Doctor Carlos Medellín, ¿cuál es su conclusión de este tema? Rápido, por favor. La conclusión es sencilla. La judicialización está dada, ¿en dónde? En las demás normas. Código Penal, Código de Policía. La tutela no es para proteger esta clase de derechos. Perfecto, es una buena recomendación entonces que nos da el doctor Carlos Medellín. Doctor Alexander Díaz, corto también, ¿cuál es su conclusión de este tema? La conclusión es que cuando se vulneran derechos fundamentales, la tutela es el mecanismo idóneo. Ya otros problemas de congestión y otras cosas hacen parte de otros temas. Pero si hay una vulneración a derechos fundamentales, verbigracia, el honor, la dignidad humana, el buen nombre, tienen que ser constitucionalmente protegidos en caso que estemos en un Estado de Derecho, que yo pensaría que sí. Señores, muchísimas gracias por aceptar la invitación en Verdad Plural, una reflexión que nos debe quedar. Siempre debemos tener presente que, y lo dijo la Corte Constitucional, el derecho de la libre expresión, la libertad de expresión no puede ir nunca en contra del derecho a tener una vida sin humillaciones, a una vida digna. A ustedes, gracias por estar siempre atentos a todo lo que les entregamos acá en Teleantioquia, porque Teleantioquia te ve en grande. ¡Feliz semana!